Bueno, agradecidos al Señor, amén. Buenos días a todos, a los que llegaron más tarde, no he podido saludar. Bueno, buenos días, nos sentimos gozosos, alabamos al Señor, hemos dado gracias, nos hemos visto, hemos confesado nuestros pecados como congregación, ¿verdad? Y como individuos personales, y hoy vamos a exponernos a la palabra de Dios, amén. Ya queda poquito para la recta final de Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 21, y vamos avanzando. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todos y cada uno de nosotros, como son todos los asuntos de las Escrituras. Son importantísimas para nosotros. Pero la vida de ejemplo que todos debemos de tener en nuestra vida es una prioridad absoluta como vidas que piadosamente seguimos a Cristo. Amén. Recuerdo una anécdota de pequeño. Yo saben que me gusta muchísimo el fútbol. Uno de mis ídolos de pequeño era Hristo Stoichkov. Algunos, si conocen el fútbol, sabrán quién es ese jugador búlgaro que jugaba de número 8 en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, yo de pequeño me apasionaba verlo jugar. ¿Qué ocurría? Que él era mi modelo a seguir en el fútbol. Y quizás, como de pequeñito, pues los domingos veía los resúmenes del fútbol, o había visto el partido que había hecho, y el domingo por la noche, yo en mi cama, pensando en mañana en el recreo, la jugada que él hizo para hacerla cuando estuviese jugando con mis amigos. Realmente era algo que me apasionaba, algo que realmente me motivaba, realmente lo pensaba, y hasta había veces que soñaba con todo eso. Hristo Stoichkov era mi modelo a seguir. Luego vieron unos cuantos, vino Romario, Sousa, Faria, aquel brasileño, campeón del mundo. Luego tuvimos también a Ronaldo, el fenómeno, y bueno, todos esos a los niños nos entusiasmaba, eran nuestros modelos a seguir. Queríamos hacer lo que ellos hacían con el balón y imitar el fútbol que ellos tenían. Realmente en esta vida seguimos modelos y ejemplos en nuestra vida. Siempre hay alguien que marca nuestro modelaje en la vida para bien o para mal. Y todos somos ejemplos para otros en nuestra vida. Ya bien sea en nuestro vínculo familiar, hijos, esposa, esposos, familiares, amigos, donde trabajamos, todos y cada uno de nosotros, queramos o no, influenciamos para bien o influenciamos para mal. Y la vida cristiana se trata de influenciar con nuestras vidas piadosas en un mundo que está caído. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de ser ejemplos claros en una sociedad que vive hundida en su pecado. Cada uno de nosotros. Y pensamos en esto, ¿no? Que cuando vamos profundizando en Filipenses, vemos al apóstol apuntando directamente a que los creyentes vivan una conducta que sea digna del Evangelio. Nos dice en el 2:17 que habla acerca de eso, de cómo ellos deben de vivir de una manera digna. Disculpen, el 1:27, que os comportéis como es digno del Evangelio. Él quiere modelar esa vida, la vida de la grey de Dios, para que vivan de acuerdo a qué, a la ciudadanía que ellos han recibido. Realmente vivimos entre dos mundos los creyentes. Los incrédulos viven sumisos en un mundo, el mundo de las tinieblas. Los creyentes vivimos entre dos mundos, el mundo de la oscuridad y la ciudadanía que hemos recibido. Ahora, Pablo está modelando a la iglesia. Pablo está cumpliendo esa labor de la gran comisión de hacer discípulos enseñándole que guarden todas las cosas. Pablo está modelando a la iglesia de forma de que puedan vivir en lo temporal con una visión de lo celestial, de lo eterno. Él quiere eso. Y Pablo está centrando el corazón de la iglesia entre la eternidad y la temporalidad. La temporalidad, cuando hablamos de ello, es lo que sucede en el tiempo presente. Ellos quieren que vivan en el tiempo presente con una visión en lo celestial, en lo eterno. Y creo que como iglesia, como
agentes personales en nuestro día a día, debemos de modelar una vida piadosa que refleje realmente la ciudadanía que hemos recibido. Esa ciudadanía está basada en la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios, que debe de ajustarse a los principios que el Evangelio nos muestra en la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos ejemplo para otros. Así como de niño para mí Stoichkov era aquel modelo y aquel ejemplo que yo quería perseguir, pero para esto he quedado. No llegué a jugar como profesional, pero bueno, hacía mis pinitos por ahí que jugué en algún equipo y no lo hacía mal, la verdad, no lo hacía mal. Pero bueno, todo aquello quedó atrás. El modelo de Stoichkov me sirvió para un cierto tiempo, solamente para lo temporal. Pero el efecto de buenos ejemplos piadosos afecta lo temporal y llega hasta lo eterno. Amén. Así que debemos de pensar esta mañana en esto. Vamos a leer nuestro texto y se encuentra en Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al 21. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, hemos leído tu palabra, vamos a ser expuestos a ella. Por eso pedimos la existencia de tu Espíritu en nuestra vida, alumbrando nuestro entendimiento. Señor, que estos textos alumbren nuestra vida y podamos perseguir aquello que estos textos quieren enseñarnos. Señor, que seamos de un espíritu humilde, receptivo y enseñable. Que nos ayude, Señor, a que el Espíritu Santo traiga luz y convicción acerca de nuestros pecados si estamos fallando en nuestra vida de ejemplo, para que nos ayudes a corregir todas aquellas cosas que tú quieres que corrijamos. Padre, nos exponemos a tu palabra, que sea toda tu bondad en esta mañana enseñándonos a tu pueblo a caminar como es digno del Evangelio. Así que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que entre la eternidad y la temporalidad es lo que Pablo quiere decir. Nuestro texto de hoy nos va a enseñar eso. ¿No les gustaría aprender de alguien que ha logrado vivir de forma que nada ni nadie lo ha distraído de su propósito y su meta? Realmente nos gustaría ver un ejemplo de alguien que realmente en la vida cristiana, en su caminar de piedad, ha conseguido labrar un camino que ha dejado huellas para que otros pues, puedan seguir su ejemplo. Y realmente su ejemplo, en este caso el de Pablo, como dice en Corintios, realmente él no expone su vida en imitación a él como una señal de orgullo. En Corintios dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Pablo, de Cristo. En este caso, Pablo es un imitador. Y si recordáis las prédicas anteriores, hemos estado hablando acerca de la imitación y en el capítulo 2, versículo 5 hacia adelante, él llama a tener el mismo sentir, a ser imitadores de Cristo, a modelar esa imagen de Cristo en nosotros. Luego muestra otros discípulos que realmente también son imitadores de Cristo, que son Pablo, son Timoteo y son Epafrodito. Ellos también son modelos que realmente la iglesia de Filipo tienen a la hora de ver claramente personas que están dejando un legado a la hora de andar y caminar en su vida de piedad. Por lo tanto, lo que Pablo está aquí haciendo no es un alarde de orgullo, porque anteriormente ha mostrado su humildad de los textos anteriores. No es que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto.
Pablo no está hablando de que él es perfecto, pero algo hace, y es proseguir, continuar, caminando con el deseo de conocer y ser transformado a la imagen de Cristo. Y ahora en el versículo 17 le dice a los hermanos, hermanos, sed imitadores de mí. Si te das cuenta, toda la carta de Filipenses va de acuerdo a este principio de enseñanza. Él les enseña a vivir de acuerdo en su vida presente, mirando la eternidad. Y vamos a ver algunos textos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Sí? Eso es en lo temporal. Pero ¿para qué quieres que vivamos de esta forma? Para el día, dice, para que seáis sinceros y irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. Realmente nuestra vida piadosa, en nuestra vida presente, tiene un sentido, tiene un propósito. Debemos de conducirnos así a causa de la esperanza que el Evangelio nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de conformar nuestra vida conforme a la ciudadanía a la cual nosotros pertenecemos. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido de un padre y una madre, y todos y cada uno de nosotros tenemos rasgos culturales de donde somos y de donde hemos nacido, de donde nos hemos criado. Por lo tanto, la ciudadanía a la cual Dios nos ha otorgado, que es la obra de su Espíritu en nosotros, trayendo a Cristo a nuestras vidas, también debe ser formada una cultura, una forma de pensar y actuar que refleje esa ciudadanía que hemos recibido. Por lo tanto, nosotros como creyentes estamos entre lo temporal, pero con miradas a la eternidad. Por lo tanto, debemos de conformarnos constantemente a la ciudadanía que hemos recibido de parte de Dios en nuestra vida. Él les enseña a vivir en lo temporal y le dice en el 1:21, para mí el vivir es Cristo. ¿Ves cómo Pablo va formando la mente de la iglesia? Él va siendo intencionalmente, va llevándola a la iglesia intencionalmente para que todo esto sea formado en ellos. Para mí el vivir es Cristo. En mi vida temporal ahora mismo me centro en vivir solamente en quien es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si mueres no te preocupes, la eternidad te espera. Y dicen que no sabían entre qué cosa estar, qué es mejor para él. Vivir, y si vives para Cristo, o morir, que es la ganancia. Por lo tanto, Pablo está mostrando que este principio debe de ser algo que la iglesia viva. Así que, hermanos, debemos de pensar en todo esto, de que Pablo está modelando a la iglesia para que viva en lo temporal, pero con un enfoque hacia la eternidad. Así que miremos nuestro texto de hoy. Miren el versículo 20 y el versículo 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese es el propósito por el cual Pablo está enseñando esta forma de vivir. En este texto de hoy tenemos dos estilos de vida, tenemos dos maneras de pensar, la celestial y la terrenal, y dos ciudadanías, aquellos que pertenecen al mundo, a lo terrenal, y aquellos que tienen su ciudadanía en el cielo. Hermanos, mientras llegamos a la meta, debemos ser cuidadosos de cómo andamos. Anteriormente Pablo está hablando en los textos precedentes a estos textos, está hablando de llegar a la meta, de hacerlo lo mejor posible, de querer alcanzar y proseguir aquello por lo cual hemos sido asidos por Cristo. Mientras llegamos a la meta, hermanos, debemos de ser cuidadosos de cómo andamos, porque estamos andando en un mundo que no se ajusta a la manera de pensar que Cristo nos ha enseñado. O bien somos discipulados por las tinieblas, o bien somos discipulados por la luz. Pero de una manera u otra somos discipulados en nuestra vida.
Y eso debemos de pensarlo. Porque la imagen que perseguimos y el modelaje de nuestra vida es que Cristo sea formado en nosotros. Debemos de aprender a imitar a Cristo nuestro Salvador. Y para eso ha habido hermanos como el apóstol Pablo, que ha sido un imitador de él, y ha visto que imitando a Cristo, viviendo de esa forma que la palabra de Dios nos dice, corre su carrera, continúa el camino que Dios le ha trazado hasta llegar a la meta. Debemos de imitar a aquellos que son imitadores de Cristo. Así que como cristianos en este mundo debemos cultivar una manera de pensar, una manera de actuar, debido a que hemos sido despertados a una nueva vida. Tú no puedes conformarte y seguir conformándote a tus propios pecados. No puedes seguir conformándote a tu forma de pensar. No puedes conformarte a la vida y al estilo que antes tenías. Si realmente has nacido de arriba, ahora hay un modelo que seguir. Y es que Cristo en nosotros se ha formado de manera que sea visible para todos aquellos a los cuales cada uno de nosotros somos ejemplo en este mundo. Ahora en la vida cristiana estamos persiguiendo, vamos hacia la meta. La meta de la satisfacción de nuestras necesidades no es. Es la meta de conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Nosotros como creyentes, cuando recibimos la nueva naturaleza, no salimos hechos en un molde. ¿Sí? Usted pone algo en un molde y sale tal cual el molde es. Nosotros en Cristo, esa nueva naturaleza es algo que va creciendo en nosotros, que va cambiando y desarrollándose en nosotros, esa vida que hemos recibido de parte de Dios de tal manera que llegamos a alcanzar una madurez del conocimiento de Cristo que toda nuestra vida ha sido transformada o va en proceso de ser transformados. Así que llegamos a ser ejemplo para otros. Hemos leído los dos textos. Si se dan cuenta, en la lectura congregacional cogemos textos que nos enseñan acerca de las verdades que vamos a explicar a continuación de la predicación. Y Pablo les está diciendo a Timoteo que sean ejemplo en conducta, en fe, en pureza. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo a la grey, a la cual él está pastoreando. Por lo tanto, los buenos ejemplos, tanto los malos como los buenos ejemplos, son vistos. Por lo tanto, debemos de ser creyentes que persigan ese modelaje, que nos conforme solamente a una imagen, y es la imagen de Cristo, para que otros puedan seguir el ejemplo que nosotros estamos siguiendo. Pablo nos ha estado transmitiendo esta esencia. Pablo nos está transmitiendo esta esencia en esta carta de cómo vivir de acuerdo a esa ciudadanía. Él es un seguidor de Cristo. Nos ha transmitido los valores, nos ha transmitido las virtudes, nos ha transmitido su pasión. Y vemos que todo ello está centrado en el Evangelio de Cristo. Esa es su pasión, esa es su visión, esa es su forma de pensar, esa es su forma de vivir, esa es su forma de actuar y es su forma de afectar al mundo caído en el cual nosotros nos encontramos. ¿Cómo piensa acerca de la vida? El vivir es Cristo. ¿Cómo piensa acerca de la muerte? El morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? El modelaje de Pablo. Sí, él vive para el bien de los otros. Dice, no sé qué es preferible, si estar con Cristo o quedarme aquí para el beneficio de todos vosotros. ¿Ves? Él está modelando a la iglesia de que hay prioridades en este reino que muestran una vida ejemplar para otros. Él vive dedicado a Cristo, pero también a la comunidad. Él desarrolla esa actividad comunitaria, prestando su servicio, ayudando a otros, estimando a otros, orando por otros, valorando a otros. Nos marca su propósito supremo en la vida, que es conocer a Cristo. Eso es a lo que él aspira. Todo lo demás queda como basura, dice el texto. ¿Sí? Todo lo tiene como pérdida. ¿Por qué? Por conocer a Cristo. Es el valor de alguien que realmente le ha dado más importancia a Cristo que cualquier cosa. Es un modelo a imitar. Es un modelo a seguir.
Bueno, ¿estamos dejando ese legado a otros? Cuando leen nuestra vida, ¿somos esa vida de ejemplo que otros pueden ver? Madres piadosas, padres piadosos, hermanos piadosos, miembros de congregación piadosos, líderes piadosos. ¿Realmente estamos dejando ese legado que realmente muestre en nuestra vida que nuestro vivir es Cristo? Que nuestro morir es ganancia, que estimamos todas las cosas como pérdida por el amor a Cristo. ¿Realmente nuestra vida está siendo modelada por ello? Es lo que Pablo quiere transmitir. A menudo, por malos testimonios, nuestra vida cristiana queda reducida a nada. Queda reducida a nada. Y en vez de parecer ciudadanos del cielo, parecemos ciudadanos terrenales. Hermanos, la vida espiritual debe ser cuidada. Debe ser alimentada. Debe ser fortalecida. A menudo nuestra mente ociosa vaga constantemente en aspiraciones y deseos que realmente nos ajustan a Dios. Y queremos mostrar como que hay algo dentro de nosotros que sí que realmente quiere, pero somos consumidos por esto. Hermanos, la obra santificadora de Cristo en nosotros nos ayuda a salir de nosotros mismos para vivir una vida entregada completamente a Cristo. Y eso es lo que aspiramos. No solamente los pastores, cada uno de nosotros. Me gustaría que mis hijos, el día que no estemos en esta tierra, recuerden a su madre y a mí como un matrimonio piadoso. Amaron a Cristo. Dieron su vida a Cristo. En su boca, en su testimonio, en todo lo que ellos hablaban, daban gloria a Cristo. Hermanos, es mucho más profundo todo esto. Vamos camino a la eternidad. Vamos camino a la eternidad. Y cada uno de nosotros somos responsables. Somos responsables. Y hay un valor supremo en nuestras vidas. Es vivir a la altura de este gran llamado. Es vivir a Cristo. No hay nada más valioso que esto. Y Pablo está animando a los filipenses a buscar el ejemplo de gente fiel. Pero también les advierte de que no presten atención a todas aquellas personas que traen abajo la cruz de Cristo. ¿Se imaginan que mis hijos el día de mañana, pensando en mí, digan, mi padre era un falso creyente? ¿Ese es el ejemplo? Estoy hablando de lo más directo, porque parece como que nos afecta más. Porque dentro de la iglesia, lo que Pablo hablan de que eran enemigos de la cruz, estaban dentro de la grey, estaban dentro de la iglesia. Y eran personas terrenales que solamente su mente estaba centrada en lo terrenal, buscaban su propia gloria. Y dice, Pablo, su gloria, dice el texto, versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún llorando lo digo, que son enemigos de la cruz, dice el 19, el fin de los cuales es su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Se dan cuenta? Enemigos de la cruz, esos malos ejemplos. Ahora Pablo, en el primer punto de esta mañana, versículo 17, nos insta a que sigamos ejemplos piadosos. Gracias a Dios por todas aquellas biografías que se han escrito de grandes hombres que nos han enseñado. Nos han enseñado. Y hemos podido ver rasgos de fidelidad en ellos que nos ayudan, nos estimulan a continuar. Y Pablo es el ejemplo. Sed imitadores de mí. Daros cuenta que aparecen imperativos, sed imitadores de mí, como un mandato. Tenéis que seguir el ejemplo. Pablo, con intencionalidad, ha expuesto que el modelo de imitación
para solucionar la problemática que hay en Filipo es Cristo. Su modelo es Cristo, debemos imitar a Cristo, debemos de aprender de Él, y Pablo, al haber desarrollado un conocimiento más extenso y profundo acerca de lo que quieren en la vida, que es conocer a Cristo, que los textos anteriores lo está diciendo, les está diciendo, vosotros también, haced esto. Hacerlo. Porque esta es la manera. Sed imitadores. La palabra hermanos tiene una connotación al traducirla, dice, hermanos, compañeros de la fe o compatriotas, tiene que ver. Nosotros que somos de la misma ciudadanía. Nosotros que no es un llamado para cualquiera, nosotros que ya pertenecemos al reino de Dios, vosotros imitad esta forma de vivir porque es la que agrada a Dios. Es lo que Pablo está siguiendo. Dice, ser imitadores. Y la palabra imitadores en realidad es co-imitadores. Seguir un modelo de vida que dé gloria a Cristo. El cristianismo no se basa solamente en enseñar, sino también de aprender. Somos enseñados y aprendemos. Enseñamos a otros y otros aprenden. Es la vida del discípulo. Discípulos que hacen discípulos. El rasgo de una iglesia saludable es este. Discípulos que hacen discípulos. Nos modelamos unos a otros a cómo caminar nuestra vida cristiana. Y Pablo lo que está haciendo es que la mente y el corazón de la iglesia se centre en las cosas que realmente tienen que estar centradas. Miren el 4:8 y el 4:9 de la epístola. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo de lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, lo que aprendisteis de mí, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Él está llevando a la iglesia a que tengan actitudes que realmente glorifiquen el nombre de Dios. Por eso les habla de su generosidad. Les habla de cómo están centrados en la misión. Les habla de cómo han proveído para la misión, llevándole aquella ofrenda por medio de Epafrodito a Pablo, que estaba allí en Roma. ¿Se dan cuenta? La iglesia está siendo modelada para vivir conforme al llamado que ha tenido. Y Pablo está haciendo esto. Pablo está transmitiendo la esencia de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Transmite sus valores, transmite las virtudes, transmite la pasión, porque Pablo es una persona que está centrada en el Evangelio. Y el Evangelio es aquello que nos enseña los valores y los principios que pertenecen a nuestra ciudadanía. Esto es lo que hablamos constantemente cuando nos referimos al Evangelio. El Evangelio no es simplemente... el Evangelio es el mensaje y sus implicaciones. Y estas son las implicaciones de observar el Evangelio. Por eso el Evangelio es para toda la vida. ¿Por qué? Porque nos enseña los valores, nos enseña los principios, nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar. Y ese es el Evangelio. Ese es el poder que Dios utiliza para transformar nuestra vida a la imagen de su Hijo. Miren la parte B del 17. Dice, y mirad a los que así se conducen. Sed y mirad. O sea, observar. Estar mirando a aquellos que así se conducen. Porque realmente, como bien recalcamos, hay malos ejemplos, pero hay gente que realmente es piadosa. Y si miramos la vida de Timoteo, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Ven la misma preocupación? Es un ejemplo a seguir Timoteo.
porque muestra interés por la preocupación de los hermanos. ¿Ven cómo hay ejemplos piadosos? O también tenemos a Epafrodito en el capítulo mismo, en capítulo 2. Se encuentra aquí Epafrodito y dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ves? Una vida entregada al servicio de otros. Es lo que Pablo está mostrando aquí. Y mirad a los que así se conducen. La palabra conducir y la palabra andar, ¿se acuerdan de la palabra, lo que significaba andar? Peripateo, ¿sí? Ustedes saben que la palabra esta, pateo, me he pegado un pateo, ¿sí? Que hasta has pegado una caminata larga y has terminado cansado. Pues Pablo quiere que observemos a aquellos que tienen peripateo, peripatean, tienen un caminar continuo de buen ejemplo. A esto se refiere. Porque hay gente que hemos visto, que al principio hemos visto y hemos notado frutos de un caminar. Pero al tiempo los observas y ves que la confesión que ellos hicieron, esa profesión de fe, ese caminar, era simplemente un esfuerzo humano y no una transformación por medio del Evangelio que cambia nuestra forma de caminar. Pablo quiere que observemos a aquellos que dejan un legado, aquellos que al caminar están diciendo, hay otros que vienen detrás de mí y les estoy dejando mis huellas y quiero que las sigan. Ahora entiendo a mi padre cuando me corrige, ¿sí? Cuando ve cosas que no son buenas en mí. Me está discipulando, aquel buen hombre que está allí. Porque realmente como padre él está dejando un legado que quiere que sus hijos sigan. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué ejemplos somos para otros? Vivimos en un sistema de vida que somos nosotros solos. Nos importa lo nuestro, nos preocupa lo nuestro, cómo yo me siento, cómo yo soy. La psicología secular ha influido en todo esto, porque se centra en ti, en cómo yo me siento, en cómo lo que a mí me sucede, lo que a mí me preocupa, lo que yo deseo, y constantemente intentamos satisfacer la necesidad que hay en nuestra vida, porque encontramos ese vacío existencial, pero realmente lo que nos enseña el Evangelio es salir de nosotros para que otros reciban el beneficio. Eso enseñó Cristo. El Evangelio lo vemos ahí. Y en el capítulo 2 nos lo muestra. Jesús dejó su gloria para venir a salvar a otros. Así que esta vida de modelaje no está centrada en ti. Está centrada en otros. ¿Cómo impacta tu vida a otros que tienes cerca? ¿Realmente mis hijos me pueden seguir a mí? ¿Soy testimonio a ellos? Piense. Todo ese legado que debemos de dejar. Y pensemos en cómo debemos de caminar. Que el día que no estemos, seamos recordados de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así que la palabra peripateo enseña esto, una trayectoria, dejando un legado. Eso es lo que tiene, ¿no? Y si te das cuenta, dentro de la iglesia de Filipo tenemos ejemplos. También tenemos a Epafrodito, tenemos a Timoteo, pero tenemos a Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Capítulo 16. Cómo fue convertida por el Señor al Evangelio y ella abrió su casa. Era un ejemplo de abrir su hogar a la misión de Dios, para el avance del Evangelio. No le importaba nada más. Y luego fue su hogar para confortar a Pablo y al equipo misionero para continuar. Era un ejemplo. El carcelero que abrió su casa para que el Evangelio fuese predicado. Y podemos ver así ejemplos. ¿De qué manera puedo ser ejemplo? Ser hospitalario, ser generoso, ser persona amorosa, dedicada a los demás. ¿Cuál es el legado que yo estoy dejando? Que se trata de yo haber conocido a Cristo y eso estoy dejando como legado. ¿Cómo estamos afectando con nuestro ejemplo
quizás seamos la única forma que otros tienen de ver el Evangelio. ¿Ha pensado? Quizás seamos la única persona que otros tengan de poder ver o enseñarles lo que es el Evangelio. ¿Se dan cuenta que debemos de vivir con una manera intencional? ¿Esto es lo que somos? ¿Así debemos de vivir? Mi cultura, en la cual yo he crecido, no hace falta que nadie siga inculcándomela, o sí, recordándomela, ¿sí? Esos valores y principios de quizá de mi cultura, porque es algo natural en el cual yo vivo. Eso también debe ser recalcado, inculcado y aprendido para que sea vivido. Debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y el poder transformador de Cristo en nosotros es vital e importante para marcar un modelo a seguir. ¿Por qué debemos seguir ejemplos buenos? Dice el texto, ¿qué tenéis entre nosotros? ¿Por qué tenemos que seguir ejemplos buenos? Dice el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, porque hay mucha gente que realmente no se ajusta. Porque hay realmente personas que los estudiosos dicen, unos dicen que eran los judaizantes, otros decían que eran los gnósticos, pero me gusta algo que dice el pastor Miguel Núñez, que dice que no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con gente que había profesado ser cristiano, pero realmente con sus hechos negaban quién era Cristo. Sí, ciertamente, los gnósticos eran enemigos de Cristo, de la cruz. Los judaizantes también eran enemigos de la cruz, porque querían añadir la circuncisión y aquellas ceremonias aparte de Cristo, más Cristo, ¿para qué? Para añadir ceremonias. Realmente eran enemigos de la cruz, porque solamente la cruz es suficiente para ser salvos, la muerte de Cristo. Pero yo he pensado en esto, como el pastor Miguel Núñez dice, y tiene su sentido. Porque no hay nadie mayor enemigo de la cruz que aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, pero su vida no se ajusta al ejemplo de Cristo. Amén. Así que, hermanos, ellos no buscan la semejanza a Cristo. Pablo sí. Por eso la gente debe de imitar a aquellos que buscan esa semejanza a Cristo. Y dice, hay algo que dice, andan muchos. Dice, en la palabra andar le ha apuntado por aquí, porque dice una connotación bastante, dice, andan, dice, su estilo de vida no se ajusta a Cristo. Eso es lo que tiene que ver con andar. Van de aquí para allá, son enemigos de la cruz. Dice Don Carson acerca de este versículo, pueden que hayan hecho algún tipo de profesión de fe cristiana, pero en realidad se están oponiendo al Evangelio. Son enemigos de la cruz. ¿Se imaginan terminar nuestra vida y decir que nosotros éramos enemigos de la cruz? Qué mal hemos corrido nuestra carrera, tan mal lo he hecho. Tan mal lo he hecho. Son aquellos que se acuerdan del texto que dice Jesús, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, apartaos de mí, que nunca os conocí, hacedores de maldad. Dice, porque andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando. Pablo no está gozoso de ver que esto se manifiesta, está llorando. ¿Se acuerdan que por pretexto, por verdad, Pablo se gozaba de los que anunciaban a Cristo? Ahora, aquellos que rechazan a Cristo, él llora por ellos. Se compadece por ellos, porque no hay mayor perdición para una persona que creerse ser cristiana sin serlo. El fin, dice el 19, el fin de los cuales será su perdición. Ese es su destino. Cuyo Dios es el vientre, para esto trabajan, para esto hacen. Dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Eso es lo que persiguen ellos. Al mirar a estas vidas nos damos cuenta de que son enemigos de la cruz.
buscan sus propios intereses, buscan entretenimiento, viven paralelo al Evangelio, no tienen nada que ver reflejando la vida que ellos dicen tener a la que realmente nos demanda el Evangelio. Y realmente Pablo lo que está enseñándonos es que esas personas pueden ser de tanta influencia dentro de una iglesia que influencien a otros a vivir de manera que no corresponde al Evangelio. ¿Se imaginan, hermanos? Tener entre nosotros a alguien que esté enseñando de esta forma. Si no te discipulan conforme el carácter de Cristo, te discipularán de otra forma. Así que la influencia es influencia para bien o para mal. Así que nosotros, hermanos, dice el 20, más nuestra ciudadanía. Vivir según a la ciudadanía del cielo. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia viva, con ese pensamiento, con esa claridad. Está en los cielos, hermanos. Pablo concluye recordando a la iglesia la mentalidad celestial que debe de poseer. Somos una iglesia que debemos de poseer esa mentalidad celestial. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Ves? Jesús ya está enfocando a sus seguidores a pensar en lo eterno. Las personas tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que darnos cuenta que este mundo no es nuestro hogar. Entonces, si hay cosas que nos arraigan en este mundo, realmente debemos de soltarlas, porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Así como nuestra nacionalidad, cultura, familia ha influido en cómo somos, en cómo nos comportamos, el Evangelio debería haber afectado nuestra vida, acciones, motivaciones y todo lo que somos. Amén. Así que, dice el texto, sigue diciendo el texto, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperándolo, pero mientras que Él viene, nosotros vivimos así. Bienaventurado aquel creyente que cuando su Señor venga, lo halle viviendo de esta forma. Amén. Al Señor Jesucristo, dice el 21, el cual transformará nuestro cuerpo. Dice, nuestro cuerpo, dice, de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que Pablo quiere. Eso es lo que aspiramos cada uno de nosotros, a acabar un día con toda esta lucha con el pecado. Hoy el creyente lucha por no pecar y puede no pecar, pero llegará aquel cuerpo glorificado en la resurrección, donde ya no pecaremos en contra más de Dios. Entonces, ¿cuál es el anhelo y la esperanza de nosotros? Que el pecado acabe y que dejemos y contemplemos la gloria de Jesús. Hermanos, Pablo está apuntando a una comunidad que realmente apunta al cielo. Usted y yo debemos de apuntar al cielo. Así debe de lucir una iglesia que apunta al cielo. Cuando veamos que la gente cuida de los vulnerables, cuida de los huérfanos, cuida de las viudas, cuando una iglesia está centrada en hacer todo lo bueno, en hacer todo lo correcto, en hacer todo lo verdadero, en hablar palabras edificantes unos a otros, que nos ayudemos mutuamente, que nos superamos unos a otros en cuanto a honra, damos honra a otros en medio de nosotros, que actuamos sin parcialidad, sin racismo, que pone la necesidad de los demás antes que las suyas. Así podremos decir que esta iglesia está apuntando al cielo. Así está viviendo la iglesia, que es como ciudadana del cielo. Pero si tú estás viviendo despreocupado de tus hermanos, despreocupado de la misión que tienes, con una vagancia en tu vida y de acuerdo a estos principios que decimos tener a causa de esa salvación tan gloriosa que hemos recibido, estamos negando la fe. No estamos apuntando al cielo. Somos una mentalidad terrenal. Solo pensamos en el hoy, en el ahora y en mí. Tenemos el síndrome del solomillo. ¿Sí? ¿Saben cuál es? Solomillo. Solo yo. Solomillo.
En una gracia, para que se rían. Saben que yo para la gracia y los chistes soy muy malo para eso. Así que, hermanos, deberíamos de dar a este mundo una visión de lo que realmente es nuestro futuro. ¿Realmente la gente con la que estamos reflejamos cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿Vivimos gozosos ante las situaciones y las crisis que tenemos? ¿Sí? ¿Sabemos que un día todo aquí terminará y empezaremos una mejor vida? Realmente cuando nos encontramos con personas rotas por este mundo, por el pecado, por pérdidas que creemos en el mundo insuperables, que nosotros hemos podido superar a causa de la esperanza que hay en nosotros, le decimos a esas personas que hay un mundo, hay una esperanza mucho mejor, que hay un Salvador que puede redimir todos esos, cada uno de los pecados que te están agobiando en tu vida, que te pueden sacar de esa condenación eterna a la cual tú te vas a enfrentar. ¿Realmente vivimos así? ¿Estamos dando al mundo aquello? ¿Estamos enfocando a la gente en el futuro que nos espera? ¿Estamos dándole a entender quién es nuestro Salvador y cómo es su reino? Esta debería ser la iglesia. En el libro de la membresía que nosotros damos, dice, lo que vive la iglesia es un adelanto de lo que un día será en el cielo. ¿Realmente la iglesia, gracia y verdad, refleja eso? Me preocupa como pastor. Me preocupa como pastor eso. Si realmente estamos siendo partícipes de esa clase de vida que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Es diferente a una mentalidad terrenal. Es diferente, hermanos. Tú podrías decirle a alguien: mi ciudadanía es del cielo, donde espero a mi Señor Jesucristo. Míralo en mi vida. Eso es lo que Pablo está haciendo. Todo me es por basura. Mi vivir es Cristo. Todo lo tengo por pérdida. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía es del cielo. Quiero conocer a Cristo. Esa es mi meta, porque quiero conocer a Cristo. Cuando veamos a Cristo, no nos arrepentiremos de haber tomado la decisión en esta vida de vivir de acuerdo a la ciudadanía que hemos recibido. Así que hoy les motivo a ello. Yo fracaso en eso. Muchas veces. Usted fracasa en eso. Pero hagamos algo. Olvide ciertamente lo que queda atrás y extiéndase a lo que tiene delante. Prosiga hacia la meta del supremo llamamiento en Dios, para llegar a ser para lo cual hemos sido asidos por Cristo. Así que si hoy hay algún pecado que está estorbando su crecimiento y madurez en Cristo, y si por algún momento de su vida ha perdido ser ejemplo para otros y ha dejado de imitar a Cristo, hoy Dios nos vuelve a dar una oportunidad para arrepentirnos y pedir perdón. Y que continuemos hacia adelante. Y que dejemos a otros una forma de vida, que nos vean a nosotros y vean y digan: este pertenece a Cristo. Este chaval o esta chavala huele al cielo. Así que si hoy es así, si has ofendido a alguien y tienes que pedir perdón, no habrá mayor ejemplo de que el Evangelio está gobernando tu vida que ir donde esa persona y pedirle perdón. Si has fallado a Dios por un cierto tiempo, habituándote a un pecado exclusivo para tu vida, encontrando en él satisfacción más que en Cristo, hoy pide perdón al cielo y dile a Dios que te ayude a vivir de acuerdo al modelo que Él nos marca en su palabra. Si quizás no has sido el padre ejemplar, aún tienes la oportunidad de la gracia de Dios y la misericordia que Él se presenta delante de ti para que reúnas a tu familia. Y si no has sido ejemplo, pidas perdón a tus hijos, que desde hoy haces un compromiso serio con Cristo para vivir de acuerdo a la ciudadanía del cielo.
Si has fallado a algún hermano que ha visto necesidad, pero no te has preocupado por esa necesidad, hoy puedes pedir perdón. Y si ves de nuevo a tu hermano en necesidad, acude a él, ayúdalo, protégelo y dale todas aquellas cosas que estén en tu mano. Hermanos, debemos de que la Iglesia Gracia y Verdad tenga esa forma de vivir que se ajuste a la ciudadanía que Dios nos ha dado. Amén. Y que el día de mañana, cuando ya no estemos en esa banca, recuerden a cada uno de nosotros, aquellos que hemos dejado un legado, aquellos que estuvieron sirviendo en esta iglesia, aquellos que estuvieron asistiendo en esta iglesia, aquellos que fueron miembros de esta iglesia, nos enseñaron a guardar y a vivir la palabra de Dios como debe ser guardada. Y dejemos un legado para todos aquellos que nos siguen. Pablo ha dejado un legado no solamente para Filipo, para nosotros, por la obra de Cristo en él. Así que, hermanos, oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias en este caminar de vida. A menudo, Señor, complicamos más nosotros las cosas, Señor, que lo que realmente es. Queremos pedirte perdón en esta mañana por todos y cada uno de nuestros pecados que no se han ajustado a ser imitadores de Cristo. Pido que nuestro corazón sea compungido y te pido a ti que en tu gracia el Espíritu Santo obre en nosotros, Padre, trayendo convicción de cada uno de los pecados que hemos cometido contra ti, que no se han ajustado a la ciudadanía que tú nos has dado. Que tú nos ayudes en nuestro arrepentimiento, a arrepentirnos de verdad, de tal manera que todo aquello que ha estado estorbando nuestra vida sea abandonado de forma radical por seguir esta semejanza de Cristo. Es hermoso poder ver cómo otros hermanos han podido seguir el ejemplo de Cristo y se han mostrado como imitadores para que podamos imitarles. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros, a ser esos creyentes fieles que dan gloria a tu nombre. Gracias porque un día regresarás. Y esta lucha que mantenemos con nuestro pecado, Señor, terminará. Y cuando te contemplemos, diremos, ha valido de la pena perseguir este conocimiento, exponernos a las enseñanzas, luchar contra nuestro pecado, porque por fin podemos ver a nuestro Salvador. Gracias porque un día seremos transformados con un cuerpo con semejanza al tuyo. Gracias por todo, Padre. Eso recordamos hoy en la Santa Cena, que tú volverás y toda esta lucha con el pecado finalizará y te conoceremos completamente y también como hemos sido conocidos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.